Lo que estás a punto de descubrir transformará por completo tu forma de entender la vida y la muerte. Todo lo que nos han contado sobre la muerte es falso. La muerte no marca el final. ¿Estás listo para conocer la verdad? Lo que voy a compartir contigo aquí podría estar censurado o desaparecer en cualquier momento. Por eso, te animo a que te quedes hasta el final, donde revelaré un gran secreto que podría cambiar tu manera de pensar para siempre. ¿Por qué se oculta esta información? Los prejuicios y los escépticos desean que sigas creyendo que todo termina con la muerte, que no existe nada más allá. Hacen todo lo posible por suprimir las verdades reveladas por aquellos que dedicaron su vida a investigar el verdadero propósito de nuestra existencia. Lo que estás por descubrir transformará por completo tu perspectiva sobre la vida y la muerte. Todo lo que nos han contado acerca de la muerte es falso. La muerte no representa el final. ¿Estás listo para conocer la verdad? Lo que voy a compartir contigo aquí podría estar restringido o eliminado en cualquier momento. Por eso, te animo a que permanezcas hasta el final, donde revelaré un secreto poderoso que podría liberar tu mente para siempre. ¿Por qué esta información se mantiene oculta? Los prejuicios y los escépticos buscan que sigas pensando que todo concluye con la muerte, que no existe nada más allá. Hacen todo lo posible por callar las verdades descubiertas por aquellos que dedicaron su vida a explorar el verdadero sentido de nuestra existencia. Hoy tienes la oportunidad de liberarte de esas limitaciones y descubrir la realidad espiritual tal como es. Sé que, en el fondo, siempre has sentido que hay algo más. Prepárate, porque este vídeo podría ser lo que necesitas para despertar. Allan Kardec, un hombre que desafió todo lo que se creía saber sobre la vida y la muerte, dedicó su vida a revelar la verdad sobre lo que ocurre después de partir de este mundo. Lo hizo de manera desinteresada, sin recibir ningún pago, mientras transmitía mensajes que, incluso hoy, siguen tocando los corazones de miles de personas. Exploró los enigmas del más allá y trazó el camino hacia el desarrollo espiritual. A pesar de enfrentar críticas constantes, continuó su labor con firmeza, sin apartarse de su propósito: ayudar a la humanidad a entender la verdadera esencia de la existencia. Lo que estás a punto de descubrir en este vídeo transformará tu forma de ver las cosas para siempre. La muerte no marca el final, es simplemente un paso hacia algo mucho más asombroso, más increíble de lo que cualquier religión o creencia podría haber explicado. Este es el momento ideal para abrir tu mente antes de que intenten callar esta información nuevamente. ¿Estás preparado para conocer los secretos que Allan Kardec dio a conocer al mundo? Esta es tu oportunidad de entender lo que realmente sucede cuando pasamos al otro lado. Antes de seguir, escribe en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo y añade la palabra libertad, para que juntos podamos sentirnos conectados en este camino hacia el despertar. No te lo pierdas, porque lo que viene a continuación podría desaparecer en cualquier momento. Aprovecha esta oportunidad para cambiar por completo tu forma de ver el mundo y comprender, de una vez por todas, que quienes han partido siguen existiendo en un plano más allá de lo que podemos entender. Asegúrate de quedarte hasta el final, porque tengo preparado un regalo especial para ti. ¿Quién fue Allan Kardec y por qué es importante para el espiritismo? Allan Kardec, cuyo nombre de nacimiento fue Hippolyte Léon Denisard Rivail, nació en Francia en 1803 y es reconocido como el principal fundador de la doctrina espírita. Su propósito fue ofrecer una nueva perspectiva sobre la vida, la muerte y lo que ocurre más allá, demostrando que la existencia no concluye con la muerte física, sino que esta es simplemente un paso hacia otra etapa de nuestra experiencia. Con una mente analítica y científica, Allan Kardec aplicó un enfoque riguroso para investigar y reunir evidencias sobre la posibilidad de comunicarse con los espíritus, un tema que en su época era visto como tabú tanto por la religión como por la ciencia. Se dedicó a recopilar y sistematizar fenómenos mediúmnicos observados en distintas partes del mundo, realizando experimentos que le permitieron comprender mejor la naturaleza de estos sucesos. Kardec no se limitó a escuchar testimonios aislados, se enfocó en buscar pruebas coherentes que respaldaran la posibilidad de comunicarse con los espíritus. De esta forma, estableció una base firme para el espiritismo, una doctrina que no se apoyaba únicamente en relatos, sino en evidencias sistemáticas que desafiaron las creencias materialistas sobre la vida. Su aporte fue fundamental para convencer a millones de personas de que, efectivamente, existe vida más allá de la muerte y que, de algún modo, es posible establecer contacto con quienes han partido. Las obras de Allan Kardec, especialmente el Libro de los Espíritus, publicado en 1857, fueron clave para esta nueva forma de entender la existencia. En este libro, estructuró los principios del espiritismo,
proporcionando respuestas a preguntas fundamentales sobre el origen, la naturaleza y el destino del alma, además de definir los valores éticos que deberían orientar nuestras acciones. El Libro de los Espíritus no solo cuestionó la visión materialista predominante de su tiempo, sino que también marcó el comienzo de un movimiento que, incluso hoy, continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Kardec no se limitó a desarrollar teorías. Su objetivo fue transformar el espiritismo en una ciencia, una filosofía y una religión accesibles para ser estudiadas, practicadas y vividas por cualquier persona. La relevancia de Allan Kardec trasciende su papel como fundador del espiritismo. Fue un visionario al plantear que la mediumnidad podía analizarse de manera científica y estructurada, algo que en su época estaba completamente fuera de lo común. Su legado permanece vigente, no solo a través de sus escritos, sino también en las vidas de millones de personas que buscan respuestas sobre la vida después de la muerte, el sentido de la existencia y el camino hacia la evolución espiritual. Evidencias de la vida después de la muerte. Revelaciones espirituales. Como principal codificador del espiritismo, Allan Kardec se dedicó a reunir y estudiar una serie de pruebas que pusieron en duda las creencias materialistas sobre la vida y la muerte. A través de comunicaciones mediúmnicas y mensajes transmitidos por espíritus, recopiló información detallada y precisa sobre personas fallecidas, sus historias y eventos que solo podían ser conocidos por quienes habían estado directamente relacionados con ellas. Estos mensajes no solo dejaron asombrados a quienes los presenciaron, sino que también ofrecieron pruebas claras y contundentes de que la vida después de la muerte no es una idea fantasiosa ni un concepto místico, sino una realidad concreta y verificable. Un ejemplo claro de comunicación con el más allá. Uno de los métodos más representativos para establecer contacto con el más allá es la psicografía, también conocida como escritura mediúmnica. A través de esta práctica, se recibieron mensajes de espíritus de seres queridos que habían fallecido. En estas comunicaciones, los espíritus compartían información detallada y precisa, incluyendo aspectos personales que solo podían ser conocidos por quienes habían vivido esas experiencias en su vida terrenal. Un caso notable fue el de una mujer que recibió un mensaje de su esposo fallecido. En su comunicación, él describió con exactitud el lugar donde se encontraba, las condiciones en las que estaba e incluso pequeños objetos personales que había guardado durante su vida. Estos detalles, que eran desconocidos tanto para Allan Kardec como para los médiums que participaron, ofrecieron un fuerte respaldo a la autenticidad de la comunicación con el más allá, demostrando que este fenómeno es real y verificable. Kardec no se limitó a documentar estos mensajes, los organizó y estudió de forma metódica, con el propósito de demostrar que la vida después de la muerte no era simplemente una creencia religiosa o filosófica, sino una realidad respaldada por evidencias concretas y verificables. Clasificó los distintos tipos de espíritus que se manifestaban, los mensajes que transmitían y las formas en las que se comunicaban. Su enfoque científico y detallado permitió mostrar que las pruebas de la vida después de la muerte podían analizarse y comprenderse como cualquier otro fenómeno natural, cuestionando la perspectiva materialista predominante en su época. Muchas personas que recibieron estos mensajes experimentaron cambios profundos en sus vidas. Para ellas, las revelaciones de sus seres queridos no solo les proporcionaron consuelo, sino que también transformaron su forma de concebir la vida y la muerte. En lugar de considerar la muerte como un final absoluto, comenzaron a verla como un paso hacia una nueva existencia, más avanzada y rica en aprendizajes. Estas vivencias brindaron una base sólida para la fe y la esperanza, demostrando que el amor y los lazos familiares no se detienen con la muerte física, sino que nuestra travesía espiritual continúa más allá de la vida terrenal. El trabajo de Allan Kardec, al recopilar y examinar estos mensajes, ofreció una perspectiva renovada sobre la muerte y lo que sucede después. No solo cuestionó las creencias religiosas tradicionales, sino que también abrió las puertas a una comprensión más profunda y razonada de la espiritualidad. Las evidencias que Kardec reunió y organizó fueron fundamentales para establecer el espiritismo como una doctrina que combina aspectos religiosos, filosóficos y científicos. Esto permitió que millones de personas en todo el mundo se conectaran con la idea de que la muerte no marca un final, sino un nuevo capítulo en el viaje del alma. ¿Qué ocurre después de la muerte? La perspectiva de Allan Kardec. Al estructurar los principios del espiritismo, Allan Kardec ofreció una visión profundamente reveladora sobre lo que sucede con el alma tras la muerte, cuestionando las ideas tradicionales de cielo e infierno. A través de sus escritos, explicó que la muerte no representa un final, sino una transición hacia una nueva etapa de existencia. Según Kardec, el plano espiritual no es un lugar de descanso eterno, sino un ámbito activo donde el alma continúa desarrollándose y adquiriendo nuevos aprendizajes.
Esta perspectiva transformó la manera de comprender la vida después de la muerte, brindando una visión más amplia y enriquecedora sobre el propósito de nuestra existencia y nuestra conexión con lo que trasciende el mundo material. La perspectiva de Allan Kardec sobre la vida después de la muerte está profundamente ligada al concepto de crecimiento espiritual. Según él, cuando ocurre la muerte, el espíritu se desprende del cuerpo físico e inicia un proceso continuo de aprendizaje y desarrollo. En este nuevo plano de existencia, el espíritu no se libera de inmediato de sus responsabilidades ni de sus defectos. Por el contrario, debe seguir trabajando para superar sus limitaciones y cultivar nuevas virtudes. Para Kardec, el más allá no representa un lugar de juicio final ni de recompensas instantáneas, sino una especie de escuela en la que los espíritus continúan perfeccionándose. Cada experiencia y lección adquirida en este plano espiritual se considera un paso esencial en el avance del alma. Kardec también sostenía que la reencarnación era un fundamento clave para el desarrollo espiritual. Según su perspectiva, tras pasar un tiempo en el plano espiritual, el alma regresa a un nuevo cuerpo para seguir aprendiendo. Este proceso no debe entenderse como un castigo, sino como una oportunidad para el crecimiento. Cada existencia física presenta retos y posibilidades diseñadas específicamente para contribuir al progreso espiritual del alma. Esta visión aporta un enfoque más compasivo y alentador sobre la vida y la muerte, destacando que, sin importar los errores cometidos, el alma siempre tiene la posibilidad de levantarse y evolucionar a lo largo de sus diversas vidas. Kardec también exploró la idea de que el más allá no es un lugar lejano e inalcanzable, como lo plantean muchas religiones tradicionales. Para él, el plano espiritual es una dimensión que coexiste con la nuestra, imperceptible a los sentidos físicos, pero accesible a través de la mediumnidad. Este fenómeno permite a los espíritus establecer contacto con los vivos, compartiendo sus vivencias y enseñanzas. Kardec consideraba a los médiums como personas con una habilidad especial para conectar con el mundo espiritual, capaces de recibir mensajes y revelaciones de los espíritus. Estas comunicaciones no solo confirmaban la continuidad de la vida después de la muerte, sino que también ofrecían una comprensión más profunda sobre cómo funciona el plano espiritual. Además, brindaban apoyo y consuelo a quienes lo necesitaban, ayudándoles a sentir la cercanía de sus seres queridos que ya no estaban físicamente presentes. En conclusión, la perspectiva de Kardec sobre lo que ocurre tras la muerte va más allá de considerarla un final absoluto. Plantea un modelo de evolución constante, donde el alma, incluso después de dejar el cuerpo físico, continúa aprendiendo, desarrollándose y preparándose para nuevas vivencias. La reencarnación, el crecimiento espiritual y la mediumnidad constituyen los fundamentos de esta visión, que ofrece una comprensión más amplia, espiritual y científica de la muerte y lo que sucede después de ella. La muerte no es el final, la continuidad de la existencia. La muerte ha sido tradicionalmente percibida como un enigma profundo y aterrador, un punto de cierre en el trayecto de la vida. Sin embargo, Allan Kardec, a través de su inagotable dedicación y su profundo conocimiento espiritual, presentó una perspectiva transformadora que ha impactado y conmovido a miles de personas. Para Kardec, la muerte no simboliza un final, sino el inicio de una nueva etapa en el camino del alma. Su perspectiva nos invita a entender que nuestra existencia no se limita únicamente a la vida terrenal, sino que continúa en un proceso continuo de aprendizaje y evolución, proporcionando esperanza y renovando el propósito en cada fase de nuestra travesía espiritual. Allan Kardec demostró que la muerte no es un punto final, sino una transición natural hacia otra fase de la existencia. Apoyándose en sus investigaciones y en la recopilación de pruebas mediúmnicas, desafió las creencias tradicionales y presentó una nueva manera de entender la vida después de la muerte, una visión que ha llevado alivio, consuelo y esperanza a incontables personas. Para muchas personas, afrontar la pérdida de seres queridos provoca un dolor profundo, y a menudo, despierta preguntas sobre el destino de quienes han partido. Sin embargo, los escritos de Kardec, como el Libro de los Espíritus, mostraron que la vida continúa más allá de la muerte física. Historias de personas que lograron comunicarse con los espíritus de sus seres queridos mediante la mediumnidad revelaron mensajes con detalles personales e información que solo los fallecidos podrían haber conocido. Estas comunicaciones proporcionaron evidencias claras de que la muerte no implica una separación definitiva, sino que transforma los lazos en una conexión espiritual más profunda. Para muchas personas, estas vivencias significaron un enorme consuelo, al darse cuenta de que sus seres queridos se encontraban en un nuevo estado de existencia, avanzando en su evolución espiritual y libres de las dolencias físicas que pudieron haber experimentado en su vida terrenal. Entender que la muerte es simplemente una etapa dentro del viaje espiritual puede ser profundamente transformador.
Cuando aprendemos a ver la muerte no como un final definitivo, sino como un paso hacia una nueva fase, logramos vivir con mayor plenitud y consciencia. Este entendimiento nos recuerda que nuestras acciones, emociones y la forma en que llevamos nuestra vida impactan no solo en el presente, sino también en la continuidad de nuestra evolución espiritual. Reconocer que estamos en un proceso constante de crecimiento nos brinda una nueva perspectiva sobre la existencia, inspirándonos a valorar cada instante y a trabajar en nuestro desarrollo personal. Kardec también enseñó que al practicar el amor, la bondad y la compasión, nos preparamos para la vida que sigue más allá de nuestra existencia terrenal. Nos mostró que la verdadera paz y felicidad no se encuentran en los bienes materiales ni en la búsqueda constante de placeres efímeros, sino en el crecimiento espiritual y en nuestra conexión con los demás. Con esta perspectiva, podemos enfrentar la muerte sin miedo, comprendiendo que es simplemente un portal hacia una nueva realidad, donde el espíritu sigue evolucionando, adquiriendo conocimientos y amando. Esta visión de la continuidad de la vida no solo nos ayuda a afrontar el dolor de la pérdida, sino que también aporta una nueva claridad sobre el propósito de nuestra existencia. Al comprender que formamos parte de un proceso continuo de evolución, podemos vivir con mayor consciencia, prestando más atención a nuestro desarrollo espiritual. Al reflexionar sobre el propósito de la vida y el camino que aún tenemos por delante, encontramos tranquilidad al saber que la muerte no es un punto final, sino un paso hacia la eternidad. Evidencias científicas del más allá. El reto de la ciencia. Allan Kardec fue uno de los primeros en desafiar abiertamente la perspectiva materialista que predominaba en la ciencia de su tiempo. Propuso que la existencia espiritual no solo es real, sino que también puede ser analizada y estudiada con rigor científico. En una época donde las explicaciones científicas predominaban para interpretar la realidad, Kardec planteó que la mediumnidad, la habilidad de comunicarse con los espíritus, podía ofrecer evidencias sólidas de un mundo que trasciende lo físico. Kardec no se limitó a aceptar la existencia de los espíritus como una simple creencia. Se dedicó a estructurar el estudio de este fenómeno mediante métodos rigurosos y basados en la observación para recopilar pruebas sólidas. Durante sus investigaciones, organizó sesiones con médiums y espíritus, recopiló mensajes y analizó fenómenos mediúmnicos en diferentes contextos. Con este enfoque, cuestionó la visión materialista de la ciencia de su época, argumentando que los fenómenos espirituales no eran ilógicos, sino parte de una realidad que aún debía ser entendida. A partir de estas bases, estableció el espiritismo como un sistema de creencias que sostiene que el alma y el espíritu siguen existiendo tras la muerte física y pueden interactuar con el mundo material a través de la mediumnidad. Este reto a la ciencia tradicional fue clave para abrir nuevas vías de investigación y conocimiento sobre el más allá, planteando que el mundo espiritual no es únicamente un asunto de fe, sino un campo que puede ser estudiado y explorado de manera objetiva. A pesar de las dificultades para lograr aceptación en su época, las investigaciones de Kardec demostraron que la espiritualidad podía ser estudiada de forma objetiva a través de la observación y el análisis de fenómenos que podían ser repetidos y medidos. Kardec sostenía que la ciencia no debía limitarse únicamente a lo que es visible y tangible, sino que debía esforzarse por comprender las dimensiones que van más allá de nuestro conocimiento inmediato. En sus escritos, destacó la importancia de que los científicos se acercaran a los fenómenos espirituales sin prejuicios y con un enfoque riguroso para investigar estas nuevas realidades. Según Kardec, la mediumnidad y otros fenómenos relacionados con el mundo espiritual podían ser estudiados al igual que cualquier otro fenómeno natural, siempre que se emplearan métodos apropiados y libres de sesgos. La relación con la ciencia moderna. En la actualidad, ciertas teorías y descubrimientos científicos contemporáneos empiezan a coincidir, hasta cierto punto, con las ideas de Kardec sobre la existencia de dimensiones que trascienden nuestra percepción. Un ejemplo destacado es la física cuántica, cuyas complejas exploraciones sobre la naturaleza de la realidad y las interacciones a nivel subatómico han planteado cuestiones que se alinean con las ideas espiritistas sobre dimensiones paralelas o niveles de existencia que van más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar. Científicos como Michio Kaku, reconocido físico teórico, han planteado la posible existencia de dimensiones adicionales, sugiriendo que la realidad podría ser mucho más compleja de lo que tradicionalmente ha aceptado la ciencia materialista. Aunque la física cuántica y los estudios de Kardec surgen de contextos completamente distintos, comparten un punto clave: la idea de que lo que percibimos es solo una pequeña parte de una realidad mucho más amplia. Nuevas perspectivas científicas sobre la mediumnidad. Investigaciones recientes sobre la mediumnidad y la percepción extrasensorial, como los estudios de Charles T. en relación con estados alterados de conciencia, indican que la mente humana podría tener la capacidad de acceder a otras dimensiones o realidades espirituales.
Si bien estos estudios siguen siendo objeto de debate y aún no ofrecen una explicación concluyente, están comenzando a abrir el camino hacia nuevas formas de exploración que, en el futuro, podrían legitimar la mediumnidad y los fenómenos espirituales desde un enfoque más científico. La combinación de disciplinas como la neurociencia, la psicología y la física podría ser fundamental para entender estos fenómenos con mayor profundidad. ¿Quién sabe? Quizás en el futuro, la ciencia logre esclarecer las cuestiones espirituales que Allan Kardec comenzó a investigar. Aunque la ciencia aún busca respuestas definitivas sobre la existencia del más allá, el legado de Kardec sigue siendo significativo como un puente entre la espiritualidad y la ciencia. Él demostró que el mundo espiritual no es una ilusión ni una simple creencia, sino una realidad que puede ser estudiada y analizada. Kardec desafió las ideas materialistas al proponer que el estudio de la mediumnidad podría ofrecer una forma novedosa de comprender las leyes que rigen la vida y la muerte, ampliando así nuestra percepción de la realidad y de lo que sucede más allá de la muerte física. La relevancia de Kardec en la actualidad, el impacto de sus descubrimientos. Las contribuciones de Allan Kardec, realizadas durante el siglo XIX, siguen siendo esenciales para entender nuestra existencia tanto en el ámbito físico como en el espiritual. Su trabajo, que comenzó con el Libro de los Espíritus, presentó una perspectiva innovadora y científica sobre cuestiones como la vida después de la muerte, la reencarnación y el progreso espiritual, desafiando las limitaciones de pensamiento de su tiempo. Hoy, más de 150 años después de la publicación de sus primeras obras, el espiritismo continúa siendo una fuente de inspiración y comprensión para millones de personas alrededor del mundo. Proporciona respuestas profundas sobre la vida, la muerte y la esencia del ser humano, ofreciendo consuelo y propósito a quienes lo buscan. Al reunir sus hallazgos a través de investigaciones sistemáticas y meticulosas sobre la mediumnidad, Kardec desarrolló una doctrina que no solo permite comprender el ciclo de la vida y la muerte, sino que también ofrece una vía hacia el autoconocimiento y el crecimiento espiritual. Planteó la idea de que la vida no concluye con la muerte física, sino que continúa en un proceso constante de aprendizaje y evolución. El concepto de reencarnación, en el que el alma atraviesa múltiples vidas con el propósito de alcanzar un mayor nivel de perfección, tuvo un profundo impacto en quienes buscaban encontrar sentido a las dificultades de la vida y al duelo por la pérdida de sus seres queridos. La idea de que cada existencia es una oportunidad para avanzar espiritualmente proporcionó consuelo y esperanza a muchas generaciones. El legado de Kardec en la actualidad. En la actualidad, el legado de Allan Kardec es más significativo que nunca, especialmente en un tiempo caracterizado por el auge del materialismo y la insatisfacción con las explicaciones limitadas que brinda la ciencia tradicional sobre la muerte y el propósito de la vida. Sus enseñanzas nos inspiran a profundizar en nuestra reflexión, destacando que la verdadera comprensión de nuestra existencia no se limita a lo físico, sino que también se encuentra en nuestra conexión espiritual y en nuestro desarrollo como seres inmortales. El espiritismo, con su mensaje de continuidad, progreso y esperanza, sigue siendo una guía para aquellos que buscan un propósito más profundo en la vida, superando las barreras del tiempo y el espacio. Las enseñanzas de Kardec, armonía entre razón y fe. Las obras de Allan Kardec ofrecen una perspectiva espiritual que busca crear un equilibrio entre la razón y la fe, así como entre la ciencia y la espiritualidad. Sus enseñanzas no están dirigidas exclusivamente a los adeptos al espiritismo, sino a cualquiera que desee comprender con mayor claridad el propósito de su existencia y el significado de los retos que enfrenta. Al afirmar que cada individuo es responsable de su propio desarrollo espiritual, Kardec compartió un mensaje poderoso de transformación y empoderamiento que sigue inspirando y guiando a generaciones alrededor del mundo. La influencia de Kardec en otros campos del conocimiento. Las ideas de Kardec han dejado una huella profunda, no solo en el ámbito espiritual, sino también en áreas como la psicología, la filosofía e incluso la física. Su planteamiento de que la realidad espiritual puede ser entendida de manera racional y científica abrió el camino para debates sobre la posible existencia de dimensiones más allá de las perceptibles y sobre el extraordinario potencial de la mente humana. En el contexto actual, con los avances en la física cuántica y otros campos científicos, las ideas de Kardec cobran un significado renovado. A medida que la humanidad se abre cada vez más a investigar los enigmas de la conciencia y la existencia más allá de lo físico, sus enseñanzas se presentan como un puente entre lo científico y lo espiritual. Kardec no solo cuestionó la perspectiva materialista de la vida, sino que también estableció las bases para un futuro en el que las leyes espirituales sean aceptadas como una parte fundamental de la realidad. Una guía luminosa para el presente. El legado de Allan Kardec continúa siendo un faro para aquellos que buscan respuestas sobre lo que ocurre después de la muerte y cómo podemos llevar una vida más plena y consciente mientras estamos en este mundo. Sus ideas,
que en su época fueron vistas como innovadoras, se han integrado en el pensamiento espiritual actual. La exploración de conceptos como la vida y la muerte, la reencarnación y el desarrollo espiritual es un viaje que sigue cautivando y transformando a millones de personas en todo el planeta. Por ello, la importancia de Kardec no se limita al pasado. Su obra sigue siendo una fuente de conocimiento y claridad que guía a quienes desean vivir con un propósito más profundo, cultivando la compasión y alcanzando una mayor comprensión de su verdadera esencia. La conexión con el mundo espiritual. ¿Cómo acceder a él? Un aspecto central de la doctrina espírita, basada en las enseñanzas de Allan Kardec, es la idea de que el mundo espiritual nos rodea y está al alcance de todos. Según Kardec, la mediumnidad no es un talento exclusivo de unas pocas personas, sino una capacidad que cualquier individuo puede desarrollar. Kardec afirmaba que la comunicación con el plano espiritual no está condicionada a un estatus especial, sino que requiere una preparación interior basada en la fe, la caridad y la oración. Para él, la mediumnidad es una facultad que permite a los seres humanos establecer contacto con los espíritus. Aunque suele asociarse con fenómenos extraordinarios o médiums con habilidades destacadas, esta práctica es, en esencia, una capacidad natural que cualquier persona puede fortalecer con dedicación y esfuerzo personal. La clave para conectar con el plano espiritual según Kardec. Para Allan Kardec, la conexión con el plano espiritual depende de mantener un corazón puro y vivir en armonía con las virtudes de la caridad y el amor hacia los demás. La práctica de la oración y el estudio constante de la doctrina espírita son herramientas clave que permiten afinar nuestra percepción espiritual y fortalecer el vínculo con los espíritus. El estudio de las obras de Kardec, especialmente textos fundamentales como el Libro de los Espíritus y el Evangelio según el Espiritismo, resulta esencial para quienes buscan desarrollar su mediumnidad. Kardec no solo proporcionó una base teórica para entender esta capacidad, sino que también propuso métodos prácticos y principios éticos para asegurar que las comunicaciones espirituales se realicen de forma constructiva y positiva. Disciplina y autoconocimiento, fundamentos de la mediumnidad. Kardec destacó que, para establecer una conexión con el mundo espiritual, es fundamental cultivar una disciplina tanto mental como emocional, evitando que deseos personales o factores externos alteren la autenticidad de los mensajes recibidos. La práctica de la mediumnidad exige un compromiso constante con el autoconocimiento y el desarrollo moral, ya que el crecimiento espiritual no se alcanza únicamente mediante enseñanzas externas, sino principalmente a través de un proceso profundo de transformación interna. Para conectar con el plano espiritual de forma efectiva y segura, es esencial alinearse con valores elevados de la moral cristiana, como la humildad, la paciencia y la compasión. Además, Kardec resaltó la importancia de mantener un equilibrio emocional y buscar protección espiritual para prevenir la influencia de espíritus inferiores o energías negativas. Mediumnidad, compromiso y práctica. Cualquier persona tiene la capacidad de desarrollar su mediumnidad y conectarse con el mundo espiritual, siempre y cuando se comprometa con los valores de la fe, la oración y la caridad. La práctica constante, acompañada del estudio de las obras de Kardec y de un compromiso sincero con principios morales, abre el camino hacia una conexión más profunda con el más allá. Esto permite que los mensajes de los espíritus guíen nuestro progreso en el camino de la evolución espiritual. Este proceso exige dedicación, responsabilidad y un alto estándar ético, pero cuando se lleva a cabo de manera adecuada, puede ofrecer un crecimiento espiritual significativo tanto para el médium como para aquellos que buscan respuestas y claridad en el mundo espiritual. Reflexionando sobre las enseñanzas de Kardec. Al reflexionar sobre las profundas enseñanzas de Allan Kardec, se nos invita a replantear nuestras ideas sobre la vida y la muerte. Kardec no solo desafió la perspectiva materialista dominante en su tiempo, sino que también proporcionó una comprensión clara de que la muerte no representa un final, sino un paso hacia una nueva etapa de aprendizaje y desarrollo espiritual. Su legado, lleno de detalles y evidencias, continúa siendo una guía para quienes buscan respuestas a las preguntas más profundas sobre la existencia humana. La cuestión que queda es, ¿estás listo para descubrir qué ocurre realmente cuando la vida terrenal llega a su término? La vida después de la muerte, una realidad accesible. El recorrido del alma va más allá de la existencia física que experimentamos en este mundo. Según nos enseñó Kardec, la vida después de la muerte no es una idea abstracta ni un concepto místico, sino una realidad comprensible a la que podemos acceder mediante la mediumnidad, la fe y la caridad. Sus enseñanzas nos animan a aceptar esta verdad con responsabilidad y mente abierta, reconociendo que el proceso espiritual no concluye con nuestra vida terrenal, sino que prosigue en un camino continuo de desarrollo y perfeccionamiento. Lo que ocurre después de la muerte no marca un final, sino el inicio de un nuevo camino,
un proceso constante de evolución y aprendizaje. Nos interesa conocer tu perspectiva. ¿Qué opinas sobre la idea de que la muerte es simplemente una transición? ¿Las enseñanzas de Kardec han cambiado tu manera de ver lo que sucede después de la vida terrenal? Déjanos tus comentarios. Nos encanta reflexionar en conjunto sobre estos temas tan profundos y significativos. Además, recuerda dar me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para seguir disfrutando de contenido relacionado con el espiritismo, la vida después de la muerte y el crecimiento espiritual. Comparte este vídeo con tus seres queridos para que más personas puedan descubrir la verdad sobre el viaje espiritual y la continuidad de la existencia más allá de la muerte. Sigamos avanzando juntos en este camino de aprendizaje y transformación. Gracias por ser parte de esta comunidad.